Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que estoy segura de que a muchos de ustedes les va a encantar, y créanme, les va a dejar boquiabiertos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo de las noticias más jugosas del entretenimiento turco, una bomba que explotó el 24 de septiembre de 2025. Sí, lo escucharon bien, 2025. Vamos a hablar de un bombazo que dejó a todos con la boca abierta, la noticia sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Un terremoto en el mundo de las series turcas. Así que si son fans de las series turcas, si aman el drama, el romance y los giros inesperados, han venido al lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles, rumores y especulaciones que rodearon esta impactante noticia. Y por supuesto, como siempre, los invito a quedarse hasta el final, porque les prometo que no se van a arrepentir. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y prepárense para descubrir la verdad. La fecha, como les dije, fue el 24 de septiembre de 2025. Las redes sociales explotaron. Portales de noticias de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. ¿Y qué era? Bueno, la noticia era que Can Yaman y Demet Özdemir, las estrellas de Erkenci Kuş o Pájaro Soñador, estaban involucrados en una situación muy, pero muy delicada. Y no se trataba de un nuevo proyecto juntos, no. Para aquellos que quizás no estén familiarizados con la historia, Can Yaman y Demet Özdemir eran, en ese momento, dos de las estrellas más grandes de Turquía. Erkenci Kuş no solo había sido un éxito rotundo en Turquía, sino que había conquistado corazones en todo el mundo, convirtiéndolos en una de las parejas favoritas de la televisión. Su química en la pantalla era innegable, palpable. Los fans estaban obsesionados con ellos, con la posibilidad de que el romance que veían en la serie trascendiera la ficción. Y como suele suceder, las especulaciones y los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla eran constantes. Durante la emisión de la serie, las especulaciones sobre una posible relación entre Can y Demet fueron el pan de cada día. Se les veía juntos en eventos, en cenas, y los paparazzi estaban siempre al acecho, capturando cada gesto, cada mirada. Las redes sociales ardían con teorías y análisis de cada foto, de cada comentario. ¿Eran o no eran pareja? La verdad, en aquel momento, era que ambos negaban tener una relación sentimental. Decían ser solo amigos y compañeros de trabajo. Pero la pregunta ¿era realmente así? ¿O era solo una estrategia para mantener el misterio y aumentar el interés por la serie? *** La construcción de un mito, el fenómeno Erkenci Kuş ***. Para entender realmente la magnitud de la noticia del 24 de septiembre de 2025, es crucial retroceder en el tiempo y sumergirnos en el fenómeno cultural que fue Erkenci Kuş. La serie, traducida al español como Pájaro Soñador, no solo fue un éxito televisivo, sino que se convirtió en un verdadero fenómeno global, catapultando a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. La trama, centrada en el amor y los enredos de una joven soñadora y un fotógrafo exitoso, cautivó a audiencias de todas las edades y nacionalidades. La química entre los protagonistas era eléctrica, evidente en cada escena, en cada mirada, en cada roce. Los fans, fascinados por la historia de amor en la pantalla, anhelaban que esa magia trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta pasión. Fanclubs de todo el mundo se organizaron compartiendo teorías, analizando fotos, creando fanfiction y por supuesto, alimentando la esperanza de ver a Can y Demet juntos. Cada publicación, cada comentario, cada me gusta contribuía a construir un mito, a alimentar la llama de la especulación. La serie generó un impacto económico significativo. Las ventas de merchandising se dispararon, las locaciones de rodaje se convirtieron en puntos turísticos, y los actores se transformaron en embajadores de marcas de renombre. Erkenci Kuş demostró el poder del entretenimiento turco y su capacidad para conquistar mercados internacionales. *** Los rumores y las negaciones, el juego del gato y el ratón ***. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir eran constantes. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias, se lanzaron a la caza de cualquier pista que pudiera confirmar las sospechas de los fans. Los paparazzi acechaban a los actores, fotografiándolos en cualquier lugar, en cualquier momento. Cada encuentro, cada cena, cada evento social se convertía en noticia de primera plana.
Las redes sociales servían con teorías y especulaciones. Se tomaban de la mano. Se miraban con complicidad. Había una sonrisa en sus labios. Cada detalle era analizado minuciosamente por los fans, que buscaban desesperadamente una señal que confirmara sus esperanzas. Sin embargo, tanto Can Yaman como Demet Özdemir negaban rotundamente tener una relación sentimental. Aseguraban ser solo amigos y compañeros de trabajo, restando importancia a los rumores y desmintiendo cualquier romance. Esta postura, aunque comprensible desde el punto de vista profesional, solo sirvió para avivar aún más la curiosidad y el interés del público. ¿Era una estrategia para mantener el misterio y aumentar el interés por la serie? ¿O simplemente era la verdad? La duda persistía, alimentando la fantasía de los fans y generando una tensión que culminaría en el bombazo del 24 de septiembre de 2025. El 2025, un año de cambios y expectativas. El año 2025 se presentaba como un año de cambios y expectativas para Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos actores habían consolidado sus carreras y se encontraban en la cima de su popularidad. Can Yaman, tras el éxito de Erkencikus, había ampliado sus horizontes profesionales, participando en proyectos internacionales y consolidando su imagen como un galán de renombre. Su vida personal, por otro lado, era objeto de constante escrutinio. Su supuesta relación con la modelo italiana Diletta Leotta era uno de los temas más comentados en la prensa rosa. Demet Özdemir, por su parte, había demostrado su versatilidad como actriz, participando en diversos proyectos y consolidando su imagen como una de las actrices más talentosas de Turquía. Su vida sentimental también era objeto de interés. Su relación con el cantante Oğuzhan Koç, aunque estable, siempre estuvo bajo la lupa de los medios de comunicación. El 2025 prometía ser un año lleno de novedades para ambos actores. Se esperaba el lanzamiento de nuevos proyectos, la confirmación de rumores y, por supuesto, la continuación de la atención mediática sobre sus vidas personales. La bomba, las fotos, el beso y la explosión mediática. Y entonces llegó el 24 de septiembre de 2025. La noticia explotó como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación de todo el mundo. Las fotos y vídeos que circularon ese día eran la prueba definitiva de lo que muchos fans habían soñado: Can Yaman y Demet Özdemir, juntos y en una situación muy comprometedora. En las imágenes se les veía en un restaurante compartiendo risas, miradas cómplices y, lo más impactante, un beso. Un beso que parecía confirmar los rumores que llevaban circulando desde hacía tiempo, un beso que derrumbó las barreras de la ficción y materializó la fantasía de millones de fans. La noticia se propagó rápidamente. Los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la información, publicando artículos, haciendo entrevistas y analizando cada detalle de la situación. Las redes sociales explotaron con comentarios, especulaciones y debates. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era el fin de la relación de Can con Diletta Leotta? ¿Era una infidelidad? ¿Qué pasaba con Demet y Oğuzhan Koç? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas tardaban en llegar. Silencio y reacciones. La tensión aumenta. Ante la explosión mediática, tanto Can Yaman como Demet Özdemir optaron por el silencio. Sus representantes intentaron minimizar el asunto, argumentando que eran amigos y que las fotos habían sido sacadas de contexto. Sin embargo, la situación ya era incontrolable. El silencio de los protagonistas solo sirvió para avivar aún más la curiosidad y la intriga. Los fans, divididos en dos bandos, se enfrentaban en las redes sociales. Unos defendían la inocencia de sus ídolos, argumentando que las fotos podían ser manipuladas o que solo se trataba de una amistad. Otros, en cambio, celebraban la posibilidad de que el romance que habían soñado se hiciera realidad. En medio de esta vorágine, las reacciones de las personas involucradas fueron clave para comprender la magnitud de la situación. La reacción de Diletta Leotta. Diletta Leotta, la entonces prometida de Can Yaman, rompió el silencio a través de sus redes sociales. Sin mencionar directamente a Can ni a Demet, publicó un mensaje en el que dejaba entrever su decepción y su tristeza. Confío en el tiempo, escribió, porque el tiempo siempre pone todo en su lugar. Un mensaje sutil, pero con un significado muy claro. La publicación de Diletta generó un gran revuelo.
Los fans se dividieron en sus opiniones, algunos defendiendo a la modelo, otros apoyando a Khan, y otros simplemente lamentando la situación. *** La reacción de Oğuz Hancock ***. Oğuz Hancock, el novio de Demet Özdemir, también reaccionó a la noticia. En su caso eligió el silencio, pero se le vio visiblemente afectado en varias ocasiones. Los paparazzi lo captaron con una expresión seria y distante, y los rumores sobre una posible ruptura con Demet comenzaron a circular con fuerza. La situación de Oğuzhan generó empatía por parte de muchos fans, que se sentían identificados con su sufrimiento. *** La tensión se mantiene, semanas de especulaciones ***. La situación se mantuvo en un estado de tensión durante varias semanas. Los medios de comunicación, desesperados por obtener información, recurrieron a todo tipo de tácticas. Se publicaron artículos con supuestas fuentes cercanas a las estrellas, se analizaron cada detalle de sus movimientos, y se especuló sobre el futuro de sus carreras y de sus relaciones sentimentales. La incertidumbre reinaba. ¿Qué pasaría con Khan y Diletta? ¿Qué pasaría con Demet y Oğuzhan? Se confirmarían los rumores sobre una relación entre Khan y Demet. El público esperaba ansiosamente una respuesta. ***, el giro inesperado, las rupturas y las reconciliaciones ***. La historia dio muchos giros inesperados. Las relaciones de Khan y de Demet y Oğuzhan se vieron fuertemente afectadas por la situación. Diletta Leotta y Can Yaman, tras semanas de especulaciones, cancelaron su compromiso. Los motivos exactos de la ruptura nunca fueron revelados, pero la supuesta infidelidad de Khan fue señalada como una de las principales causas. Oğuz Hancock y Demet Özdemir, por su parte, terminaron su relación. Los rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Khan se intensificaron aún más. ***, la confirmación, el amor se hace público ***. Finalmente, después de meses de especulaciones y rumores, llegó la confirmación. Can Yaman y Demet Özdemir por fin hicieron pública su relación. Publicaron fotos juntos en las redes sociales, se mostraron públicamente en eventos y concedieron algunas entrevistas en las que hablaron sobre su amor. La reacción de los fans fue de euforia. Muchos celebraron la unión de sus ídolos y se sintieron recompensados por su paciencia y su apoyo. Otros, en cambio, sintieron que la situación había sido orquestada desde el principio, una estrategia de marketing para generar más fama y atención. ***, el romance, intensidad y presión mediática ***. Can Yaman y Demet Özdemir vivieron un romance intenso y apasionado. Su relación fue seguida de cerca por los medios de comunicación y por los fans. Se les veía juntos en eventos, en cenas, en viajes, y cada aparición pública era motivo de noticia. Sin embargo, la presión mediática era constante. Los paparazzi los acechaban, los medios de comunicación analizaban cada detalle de su relación, y las redes sociales se inundaban de comentarios y especulaciones. La exposición pública, aunque beneficiosa para sus carreras, también tuvo un impacto negativo en su relación. La pareja se veía sometida a una presión constante, y cada paso que daban era objeto de crítica y análisis. ***, el final, la presión de la fama ***. Finalmente, después de varios meses, Can Yaman y Demet Özdemir decidieron poner fin a su relación. Argumentaron que la presión de la fama había sido demasiado para ellos. La noticia de la ruptura generó tristeza entre los fans, pero también comprensión. Muchos entendieron que la fama y la exposición pública pueden ser muy difíciles de manejar, y que la felicidad personal a veces puede ser incompatible con la vida en el ojo público. ***, el legado, un momento inolvidable ***. Hoy en día, Can Yaman y Demet Özdemir han seguido caminos separados. Ambos han continuado con sus carreras y han tenido éxito en sus respectivos proyectos. Sin embargo, la historia de su romance, esa bomba que explotó el 24 de septiembre de 2025, sigue siendo recordada como uno de los momentos más impactantes y emocionantes del mundo del entretenimiento turco. El romance entre Can Yaman y Demet Özdemir demostró el poder de la conexión humana y la capacidad de las historias de amor para trascender la pantalla. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la fama y la exposición pública pueden afectar a las relaciones personales. ***, marketing o amor verdadero. La pregunta persistente ***.
La pregunta de si la relación entre Khan y Demet fue real o una estrategia de marketing sigue siendo objeto de debate. Hay argumentos a favor y en contra de ambas teorías. Por un lado, la intensidad de su química en la pantalla, las declaraciones de amor en entrevistas y la evidente conexión entre ambos sugieren que el amor fue real. Por otro lado, la coincidencia de la noticia con el auge de sus carreras, la exposición mediática constante y la posibilidad de generar más fama y atención sugieren que podría haber sido una estrategia bien orquestada. La verdad probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es posible que el amor haya surgido de forma natural, pero que haya sido potenciado y aprovechado por la industria del entretenimiento. Conclusión. Reflexiones sobre un fenómeno ****. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo el mundo del entretenimiento puede ser un torbellino de emociones, sorpresas y especulaciones. Es una muestra de cómo las historias de amor en la pantalla pueden trascender la ficción y convertirse en fenómenos culturales. La noticia del 24 de septiembre de 2025 marcó un hito en el mundo del entretenimiento turco. Un terremoto que sacudió los cimientos de la industria y que dejó una huella imborrable en la memoria de los fans. Espero que esta historia les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la relación entre Can y Demet fue real, o fue una estrategia de marketing? ¿Qué recuerdan de esta historia? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar su opinión abajo. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.